¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal Poe el Alquimista. Continuamos con esta sección hablando de temas relacionados con el ámbito de la parapsicología y de nuevo la compañía de mi buen amigo y compañero Antonio Pastor. Bienvenido, Antonio. Bien hallado, compañero. Bueno, nos habíamos quedado en el último capítulo, en ese ámbito de la psicofonía, de la parafonía, pero la parte histórica, ¿no? Yo creo que es importante hablar un poco de esa parte práctica, aunque supongo que cualquiera puede hacer psicofonías hasta con un teléfono móvil, o estás grabando una entrevista con alguien y se te cuela una voz, pero también existirá un sistema, ¿no? A la hora de intentar hacerlo un poquito mejor. Ante todo, ¿cuál sería el material que haría falta para grabar una buena parafonía? ¿Sirve un móvil? ¿Hace falta una grabadora especial? ¿O cómo sería? Bueno, lo suyo, lo necesario, lo fundamental, es un soporte físico que grabe. Simplemente eso. Partiendo de esa base, luego tenemos que empezar a perfilar, a empezar a limar un poco más el tema. ¿Por qué? Porque existen soportes, como puede ser un móvil, como puede ser algo que esté conectado a una red, con cableados y demás, que tengan en un momento dado una intromisión de onda hertziana, que en un momento dado también podremos neutralizar con una jaula de Faraday, ¿no? Pero que lo suyo, lo primordial es un soporte físico. Lo recomendable, una grabadora. Una grabadora, siempre se pregunta, ¿la calidad de esa grabadora influye? No influye en la captación de psicofonías, es decir, el mismo número de psicofonías se capta con una grabadora de menos calidad que una de mayor calidad. Pero sí es verdad que la mayor calidad nos da ese plus de calidad, valga la redundancia, en el sonido para luego cerciorarnos o ver si realmente lo que hemos obtenido es una psicofonía o quizás un ruido que mediante una apofenia, que es la pareidolia auditiva, con una grabadora de baja calidad entenderíamos como una parafonía. Cuando con una de buena calidad veríamos que es un sonido de algo que se nos ha escapado. O sea que utilizando un soporte que tenga más calidad de sonido, luego a la hora de analizar, si puedes llegar a percibir matices, que igual si lo grabas con un móvil de baja calidad y con un sonido muy malo. Teniendo siempre un soporte de buena calidad y manteniendo en lo que es mediante la grabación un método estricto de control del sonido, podemos estar prácticamente seguros de que después del análisis, si vemos que ese sonido que se ha introducido en esa grabación tiene esos parámetros de una parafonía y demás, podemos decir que es una parafonía. Y luego si empezamos ya a desvariar un poco los factores, pues quizás incurramos en un error. Cuando hablamos de grabadora, me imagino que te refieres a cualquier grabadora digital, o puede ser también, no sé, las antiguas grabadoras de casete o de cintas de estas de bobina, o da igual. En cualquier grabadora se puede obtener una psicofonía. ¿Qué pasa? Que luego a la hora del análisis tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasarlo a soporte digital. Cuando cogemos una grabadora analógica, si hay mecanismos, aparatos que te pasan a soporte digital, pero pierden mucha calidad. Entonces, yo hoy en día, ya como está el avance de lo que es la técnica y demás, lo suyo es una grabadora digital de más o menos buena calidad, sobre todo para que cuando empieces a introducirte en este mundillo, pues que vayas con ciertas garantías de que vas a obtener una calidad de sonido suficiente para poder luego analizarlo y ver que es una psicofonía. Luego hablaremos de la parte del análisis, cómo se puede realizar, qué tipo de programas se utilizan, pero vamos a imaginarnos a una persona que tiene ya su grabadora, una grabadora pues, con determinada calidad, con buena calidad, y ahora quiere buscar lugares donde poder experimentar. Esto puede ser un poco polémico, porque habrá quien piense rápidamente, voy a experimentar en un cementerio, porque es un sitio siniestro. ¿Realmente importa el sitio en el que realice la grabación? Y es un factor más. Una psicofonía se puede obtener en cualquier sitio, en nuestra casa, en cualquier sitio donde no haya ocurrido nada. Pero sí es verdad que hay sitios marcados por esa tragedia, esos sucesos que pasaron en un día, o quizás por algo que no entendamos ahora en estos momentos, pero que es verdad que hay sitios que son más propicios a obtener psicofonías, y también, profundizando un poquito más en el sitio, tipos de psicofonía. Pero que lo importante no sería entonces la parte visual, siniestra, cementerio, casa abandonada, sino en clave donde se supone que ha ocurrido algo y que la información que te puede aparecer podría incluso darte datos sobre ese suceso, ¿verdad? Lo que acabas de comentar yo creo que has dado con el dedo en la llaga, porque ahí ya entramos en lo que es el ámbito de la parapsicología. Es decir, hay sitios que de alguna manera se quedan marcados por algo, y que en esos sitios es más propicio de obtener esa psicofonía, ¿no? Esa psicofonía que vamos buscando. Pero sí es verdad que hay otros sitios
que por su configuración, por lo grotesco, por lo que quiera que sea, a nosotros nos puede crear un estado alterado de conciencia que propicie la inclusión psicofónica. Pero claro, siempre cuando los investigadores vamos a sitios, no vamos a grabar una psicofonía, vamos a investigar y vamos a experimentar. Y con ello lo que intentamos es, de alguna manera, registrar sonidos de ese lugar, de esos sucesos que vamos detrás de ellos, para que nos digan algo. Entonces siempre tenemos que intentar evitar eso segundo que yo he dicho, esa contaminación que nosotros inconscientemente damos mediante un estado alterado de conciencia, para intentar dejar hablar, por así decirlo, aunque parezca una locura decirlo, pero hablar a ese silencio para que sea lo que quiera que haya y que se manifieste lo que se tiene que manifestar, no nosotros incluyendo eso. O sea, cuando te refieres a contaminación, a ese condicionamiento, es que tú con tu mente estás provocando que aparezca una inclusión. Bueno, tú estás creando un estado alterado de conciencia que estadísticamente hablando se ha demostrado que propicia numerosos fenómenos paranormales. Es más, el mismo fenómeno poltergeist es generado por una persona en un estado alterado de conciencia. Vamos a intentar explicarlo con ese ejemplo, ¿no? El fenómeno poltergeist. Nosotros vamos a una casa cuando nos dicen que ocurre algo, pero nosotros vamos a intentar ver qué es lo que ocurre en esa casa. Y sin embargo, en ese momento hay una persona que está contaminando y lo que está ocurriendo no es por esa casa, sino por la situación de estado alterado de conciencia que tiene esa persona y que está generando todos esos fenómenos. Entonces nosotros tenemos siempre que intentar eliminar eso cuando vamos a un sitio para dejar paso a lo que es la casa en sí, el sitio, el lugar, lo que vamos nosotros a registrar. Pero que nosotros de alguna manera sí influenciamos en la captación psicofónica. Es más, en uno de estos talleres que nosotros hacíamos en colaboración con el Ayuntamiento de Nerja, pues tuve la suerte de, contacté con Pedro Amorós, e hicimos un taller a distancia con él, y yo creo que fue una de las primeras preguntas que hicieron los alumnos, los compañeros, que si lo que era la persona en sí influenciaba sobre esa psicofonía. Y profundizando un poco más, si la capacidad, la percepción extrasensorial, el desarrollo de esa percepción de esa persona influía, es decir, si era una persona sensitiva, si iba a aumentar la captación psicofónica a una persona que no es sensitiva. Y la respuesta rotunda fue sí. Es decir, nosotros no, está claro y está demostrado con experimentos que, si quieres, en otro programita podemos hablar del triple ciego y demás, que la presencia del investigador no es determinante, pero sí es influyente. Es decir, nosotros influimos sobre eso, quizás por un aporte energético, y es ese estado alterado de conciencia que puede realizar un aporte energético inconsciente. Y quisiera incidir un poco en ese aspecto, porque cuando dices influir, ¿no?, en la grabación, te hago la misma pregunta que antes, porque no me ha quedado del todo claro. ¿Es que realmente tú puedes provocar que ahí aparezca una voz que en realidad no sea de una entidad independiente, sino que sea de tu propia mente? Es una de las hipótesis. Y eso es imposible a la hora de analizar una inclusión, de saber. No, porque realmente ese es el verdadero misterio. Sabemos cómo se produce una psicofonía, sabemos qué características tiene una psicofonía. Lo que no sabemos es esa génesis, ese origen. Ese es el verdadero misterio de lo que es el mundo de la psicofonía. Y una de las hipótesis es esa, el que una persona de manera inconsciente esté influenciando sobre ese soporte físico. Otra es la hipótesis de un origen trascendente. Claro. Bueno, tenemos ya a la persona con su grabadora de buena calidad, con un enclave que ya no tiene que ser tan importante a nivel visual, sino a nivel de la historia que ha tenido. Y ahora, en cuanto al momento del día en el que se puede hacer, yo creo que si hacemos una especie de encuesta, de estadística sobre personas que han vivido experiencias sobrenaturales, todos te van a decir que casi siempre es de noche, ¿no? Con lo cual, la psicofonía es mejor, o parafonía, es mejor realizarla en horas nocturnas, o también tú lo haces a las 12 del mediodía con el sol ahí encima de la cabeza y te puede salir también algo. Una psicofonía se obtiene a cualquier hora del día, eso hay que dejarlo claro. Pero sí es verdad que a la hora del trabajo, el trabajo de campo, es muy importante hacerlo de noche. ¿Por qué? Porque de noche tenemos mucho más silencio en las grabaciones. El sonido que se produce está mucho más controlado. Claro.
y quizás a nosotros pues también nos sea más fácil de esa manera. Claro. Aunque sí, bien, es verdad que de día también se pueden grabar, pero siempre pues la contaminación acústica pues está ahí. Claro. Incluso podemos no darnos cuenta, porque creo que tenía una tesis Inesio Barnet que hablaba del sonido subatómico, de algo que nosotros no percibimos, pero que es un rum rum que está ahí, que impide que... Es que es simplemente resumiendo en una frase, nosotros no sabemos lo que es el silencio. Claro. Porque para saber lo que es el silencio tendríamos que irnos al espacio exterior donde no hay oxígeno, porque el mismo oxígeno produce un roce molecular que siempre está ahí y es sonido, quieras que no. Es decir, que por eso es uno de los factores, y estamos hablando de psicofonía, ¿no? De esos sonidos arrancados al silencio, sonidos. Tenemos que trabajar con ese sonido, trabajamos con esas portadoras, con esos acoples de sonido. Pues por eso lo suyo es que el sonido sea neutral, el más silencio posible en un ambiente, para poder tener controlado ese otro sonido que aportamos, esos sonidos que se producen. Por eso es importante hacerlo de noche, pero solo por eso, no por el hecho de que se produzcan más inclusiones o menos, o como tú bien sabes, donde hay un sitio en el que ocurren cosas, ocurre a cualquier hora del día. Claro. Pero sí es verdad que la psicofonía se controla más de noche. Bueno, tenemos por lo tanto ya ese enclave especial, tenemos a esa persona que tiene su grabadora con calidad, y te voy a hacer una pregunta que igual te parece un poco absurda, pero yo he conocido personas que graben donde graben, a cualquier momento les sale parafonía, y personas que lo intentan en montones de veces y no les sale nunca. ¿Hay investigadores o hay experimentadores que tienen como más imán a la hora de poder captar esas voces? Yo creo que sí. Sí. Y creo que es en base a lo que hemos hablado antes, de esa capacidad, esa percepción, esta sensorial quizás un poco más desarrollada. Y bueno, hay investigadores de renombre que incluso defienden que hay personas que no graban psicofonía, sino que están haciendo mediunidad electrónica prácticamente. Es decir, estamos hablando de un soporte que es influenciado. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Quién sabe que si en un momento dado nosotros como medium estamos realizando en ese momento un acto de canal sobre algo, alguna energía que se está manifestando en base a nosotros, y nosotros estamos aportando esa energía suficiente para influenciar en ese soporte físico? Claro. Quizás sea eso también. No lo sabemos. Es la palabra de siempre, ¿no? No lo sabemos, porque por suerte, por desgracia, o quizás lo bonito de todo este mundillo es que hay mucho por descubrir. Claro. Y para eso estamos trabajando. Antes has mencionado un término que es portadora, algo así como facilitar a esas voces o a esas energías el que puedan plasmarse en el material sensible, provocando algún tipo de ruido, de sonido blanco. ¿Exactamente qué tipo de portadoras se pueden utilizar? Cualquier portadora, pero siempre lo suyo es controlada. Luego, con la experimentación, con la experiencia, te das cuenta que hay portadoras que son más buenas y portadoras que no. Pero cualquier portadora, cualquier sonido acoplado es importante, y remarco la palabra, importante. ¿Pero por qué? Porque tenemos que entender lo que es una psicofonía. Una psicofonía no es un sonido que se incluye en una grabación. Una psicofonía es la modulación del sonido ambiente por una inteligencia que hay por ahí, que no sabemos cuál es, ¿vale? Que modula ese sonido ambiente en el mismo momento que se está registrando en un soporte físico. O sea, no es algo que aparece de la nada, sino que utiliza algo que ya existe, un sonido existente, para modular. De ahí la importancia de aportar sonido. Claro. Le estamos dando como esa energía para que ellos modulen, ¿no? Esa plastilina, como se suele decir, esa plastilina para que ellos moldeen. Entonces, si grabamos en completo silencio, si se capta esa parafonía, porque en realidad no estamos en completo silencio. Es que no estamos en completo silencio nunca. Claro. ¿Y qué tipo de portadoras se pueden usar? ¿El agua, por ejemplo, puede ser? Agua. Mover un papel incluso. Mover un papel. Incluso, no sé si suena el sonido de esta silla, pero podría provocarse. Y también. Tenemos algunas psicofonías, es más, una que ponemos mucho, la de Maligno, que es una psicofonía con el arrastrar del máster de la Ouija. Claro. Psicofonía que ponemos siempre porque se registró en una de 3 grabadoras que había, ¿vale? Es decir, sabemos que algo influenció sobre ese soporte. Pero es acoplar un sonido al sonido ambiente, generar un sonido para que de alguna manera esas inteligencias, lo que quiera que se manifieste, tenga esa facilidad para hacerlo. He llegado a escuchar incluso parafonías montadas sobre el sonido del ladrido de un perro. Sí. ¿No? Curioso. El ladrido de un perro, incluso entre la voz mía, la voz tuya estamos hablando, y de repente se incluye esa psicofonía. O al finalizar una pregunta, haciendo una sesión psicofónica, el eco que se queda se modula. Claro. Es decir, parece que es caprichoso el hecho paranormal, y aprovecha cualquier momento para
para manifestarse. ¿Y hay alguna explicación para el hecho de que en ocasiones, antes de que se produzca la inclusión, suene un golpe? Porque ocurre muchas veces, ¿eh? Has estudiado bien, ¿eh? Bueno. Pedro Amorós Sí. intentó dar ese clic metálico, famoso clic metálico, que antecede o que precede a una inclusión psicofónica, como una ley. Porque es verdad que es muy común. Es más, nosotros hemos obtenido incluso no clics metálicos, sino como golpes. Recuerdo muchas grabaciones en Macharavillaya, en La Crista, en la cual escuchamos golpes que nosotros en la grabación la hemos hecho en completo silencio acústico. Y escuchar el golpe antes de... Quizás porque ese clic metálico se ha convertido en un golpe con el reverb característico que hay allí. Pero es interesante el hecho de ver lo que tú comentas y quizás sea por una transformación energético-sonora. Es decir, en un momento dado podemos visualizar lo que es el sonido constante de la portadora y de repente, justo antes de moverse, de modularse para la inclusión, hay una irrupción al modular. Y esa irrupción es la que suele hacer ese clic metálico, antes o después de la grabación. Y llega ahora la parte de analizar aquello que has grabado, es la parte más farragosa. Yo te he visto trabajar en una grabación de 10 segundos y te tira 10 minutos, porque resulta que tienes que escucharlo muchas veces, intentar captar, meterle filtros, ¿no? Esa es la parte más complicada. Pero ¿cómo se realiza? ¿Cómo se hace un buen análisis? Porque yo he sido incapaz, he grabado muy poquitas parafonías en mi vida, pero yo soy incapaz de analizarla bien, de meterle filtros. ¿Hay un proceso para poder hacerlo en condiciones y que eso luego se escuche mucho mejor? Yo siempre defiendo que una inclusión, que entendamos como inclusión psicofónica, tan solo debería de amplificarse y limpiarse un pelín el sonido de fondo, porque recordamos que si lo limpiamos de más, estamos cargándonos la inclusión. A partir de ahí debería de escucharse esa psicofonía. Si bien es verdad que sabemos que no existe un programa informático que nos traduzca de alguna manera lo que dice ese sonido, y a veces pues tenemos que tirar de filtros, ¿no? Existen filtros de neutralizar sonidos constantes. Imagínate que hay una contaminación ahora de un sonido, podemos neutralizarlo, podemos incluso mapear el sonido y empezar a limpiar, a perfilar cachitos de ese sonido, meter filtros acústicos, es decir, hay mil y una variedad y diversos programas profesionales de audio que nos facilitan muchísimo el trabajo, muchísimo la labor de análisis, que como tú bien has dicho es bastante compleja. Hay algunas cosas que te he escuchado a veces decir cuando has estado experimentando con gente delante y explicando un poquito todo el proceso, cuando por ejemplo aparece una voz de una persona y alguien dice, bueno, igual ha sido alguno de nosotros, ¿no? Y tú te pones a analizar y dices, no, porque aquí parece que no suena un sonido relacionado con la glotis, tal. O sea, realmente se puede saber si una inclusión puede ser humana o puede ser algo de otro lado. Fíjate, es a grandes rasgos, ¿vale? La voz humana va entre 150 y 350 Hz. Nosotros hemos tenido psicofonías a 9800 Hz. Es decir, físicamente es imposible que una persona emita ese sonido. También tenemos que tener en cuenta que se produce una modulación del sonido ambiente. Cualquier inclusión, nosotros comenzamos a hablar en una grabación y hay una irrupción de nuestro sonido, de nuestra voz, independiente a lo que es el sonido de la grabación, que se modula y se pierde. Es decir, tiene una frecuencia fundamental sobre la cual viaja hasta que se pierde. Una psicofonía carece de frecuencia fundamental. Es decir, se registra en el sonido de fondo modulado. No hay una voz, no hay nada que irrumpa ese sonido para modularse. Y además, como tú bien has dicho, lo que quiera que se manifieste, lo que hace es modular el sonido ambiente. Nosotros al hablar, hablamos por un aparato fonador, un aparato físico que emite, y en el sonograma podemos detectarlo, un golpe de glotis. Hay psicofonías incluso que imitan ese golpe de glotis, pero no se detecta la psicofonía como tal. Y luego existen también programas informáticos, ya un poco más introduciéndonos de lleno más en el campo de la psicofonía, como es el PRAT, que sí es verdad que nos ayudan a detectar más que ese sonido, esa voz que hemos obtenido, no sea humana. Y una última cuestión, porque podríamos estar hablando aquí
horas y horas, ¿no? Del ámbito de la parafonía, un terreno además que me es ajeno, tampoco he profundizado mucho en él, pero antes hablamos de la posibilidad de que fuera la mente humana la que de alguna manera pues consigue que aparezca esa voz en ese material sensible, que puedan ser presencias independientes, ese fenómeno más trascendente. ¿Tú crees realmente en la posibilidad de que personas que hayan fallecido y que están en el otro lado, según se suele creer, y mucha gente ha tenido contacto supuestamente con seres difuntos, crees que esas voces son las que a veces se pueden incluir en las parafonías? O sea, que gente que está muerta, que está en ese umbral que separa la vida de la muerte, puede de alguna manera provocar la inclusión en las grabadoras. Yo siempre me he considerado muy objetivo y científico en la manera de pensar. Me introduje en este mundillo hace ya bastante tiempo, con la idea de intentar descubrir qué eran esos sonidos, esas voces que se captaban. A día de hoy no lo sé. Aventurarse a decir que tienen un origen trascendente, perdón, es difícil aventurarse. Pero yo creo que la ausencia de pruebas no prueba la ausencia, como decía el gran Carl Sagan. Y en ocasiones, ya no solo en el ámbito de la psicofonía, sino en el ámbito de la investigación, no nos queda otra resolución, ¿no? a ese problema. Pero es que a veces aparecen en inclusiones detalles que igual el experimentador no conoce, que están relacionados con ese enclave concreto, que luego te pones a tirar del hilo y descubres que igual... Yo he tenido psicofonías, es más, la última vez que estuvimos en... No sé si te diste cuenta, porque estabas ahí muy pendiente al sonido, pero la historia que venía detrás en la fábrica de Malo, había un compañero, un buen amigo, que hizo una pregunta esperando una respuesta y obtuvo la palabra que estaba esperando de esa persona. Es decir, quizás hayamos sido nosotros, quizás no. En ocasiones, como tú bien dices, se vierte en ese sonido una información que nadie conoce. Hay muchas cosas que nos hacen pensar en un momento dado que pueda tener un origen trascendente. A mí me gustaría creerlo, como soy escéptico por naturaleza, porque si no, tú sabes que no podremos estar haciendo esto, no puedo afirmarlo, pero sí que en ocasiones me he tenido que decantar por ese origen trascendente, porque es verdad que después de tanto recorrido, con un caso te encuentras con que no existe otra salida. Claro que sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Tenemos todavía mucho material, muchos temas por tocar. De hecho, me comentaban personas que habían visto ya algunos de los capítulos de esta sección que hablamos. Tenemos que hablar de la Ouija, a ver si dedicamos también una sección a la Ouija. Así que como son tantos temas, si te parece, en el próximo capítulo planeamos algún tipo de temática interesante y le damos caña. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias.